Hola, bienvenidos. Un gusto, un placer compartir el día de hoy este tiempo hermoso de estudiar la palabra de Dios. Y como decíamos, welcome, bienvenidos. Este es el tiempo de entrega, dedicación. Hemos tenido un día difícil. Algunos llegaron aquí todavía con la alberca, mojados. No, gracias a Dios porque están aquí. Y una vez más estábamos en riesgo de no tener el estudio aquí presencialmente, pero gracias a Dios se pudieron superar todas las limitaciones en ese contexto. Espero mis hermanos que están aquí no se enfermen con esta mojada, pero gracias a Dios. Y para todos ustedes también bienvenidos a través de las redes sociales, mis hermanos, un placer compartir y estudiar hoy el libro de los Hechos, iniciando en el capítulo 6. Y les reitero que necesitamos interactuar, sus comentarios, su participación es muy importante. Nos va a permitir descubrir, y de hecho estos capítulos van a tener esa consigna, puesto que hay una gran cantidad de condicionantes que se van agregando a la iglesia y son nuevos retos, nuevas propuestas que van a acontecer en el libro de los Hechos, y es necesario para ti y para mí trasladarnos de las dudas a una realidad, disipar todos esos contextos y crecer en el Señor. Así que mientras buscas en tu Biblia el capítulo 6 del libro de los Hechos, vamos a hacer una oración buscando dirección, respaldo, ayuda y sobre todo el Espíritu Santo nos lleve en esa revelación de la voluntad de nuestro Dios. Por favor, alguno de ustedes dirija nuestra oración, por favor. Padre Santo, Señor, mi Dios, una vez más agradecemos cada una de tus bondades, la oportunidad de estar aquí, Señor, para conocer, mi Dios, más de tu palabra, alimentar a nuestro espíritu, Señor, con tu presencia. Pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros entendimientos, Señor, sí, mi para Dios, poder, Señor, comprender la riqueza inagotable que hay en tu palabra, mi Dios. Te bendecimos. oh Padre. Gracias. En el nombre de Gracias, Señor. Amén, amén. Ahora Lucas nos coloca sobre una situación inesperada. Él es como el maestro de episodios donde inserta cosas nuevas y aunque va preparando el escenario, no sabes lo que sigue, pero te va llevando paso a paso, y eso me gusta mucho de Lucas, como que nos hace partícipes de la lectura y es como el misterio que sigue. Bueno, aquí Lucas concluye con una situación donde habían sido liberados los discípulos, pero ahora nos presenta un escenario donde ya no es por el momento la persecución. Ahora estamos hablando de una condición interna dentro de la iglesia, una nueva etapa, un nuevo comienzo, nuevos retos. Y la gran pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Cómo vieron las circunstancias? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos darnos cuenta? Que siempre habrá nuevas oportunidades para servir. Y nos vamos a dar cuenta también que los frutos o el fruto y los dones no eran exclusivos de los apóstoles. De hoy en adelante vamos a encontrar a otra gran cantidad de hombres y mujeres involucrados en el desarrollo de la vida sobrenatural, donde la vida del Espíritu es intensa, continua, y el único requisito es rendirse a la voz del Señor para entonces ser usado, guiado y ser el medio a través del cual el Espíritu Santo puede tocar e impactar a otros. Bien, estamos hablando entonces de una circunstancia que se suscita como resultado de una molestia, de una murmuración, de un conflicto interno. Y aquí es donde entramos. Permíteme leerlo. En aquellos días, ¿cuáles? Donde estaban iniciando, es lo que quiere decir Lucas, ¿está bien? No está hablando como cuando alguien dice, bueno, de acuerdo a mí, no, de acuerdo a ti estamos mal, porque ese es un conflicto. Nos está situando en el justo tiempo y momento donde se dio esa circunstancia. Una multiplicación exponencial a lo que estaba sucediendo. Y de esta manera entonces se coloca en medio de la adversidad un escenario
para que no sean los discípulos los que se distraigan de las labores prioritarias. Ahora, nada más tengo que hacer una observación porque a veces no se hace. Cuando emergen estos 7 hombres, pareciera que se menosprecia la labor de servir en las mesas. No, lo que estamos hablando es la función a la cual cada uno es llamado. ¿Estamos bien? Es como lo más importante en el cuerpo humano, ¿qué dices? El corazón y los pulmones y el hígado. O sea, todos tienen una función específica que es vital. Y los discípulos, al considerar todo ese orden de condicionantes, entonces ellos determinan que no es para ellos mejor retirarse de la función principal para hacer lo siguiente. Y este escenario es de nuevos siervos que nosotros llamamos diáconos, pero en realidad esa palabra no está en el contexto bíblico. No lo tenemos como tal. ¿Por qué? Porque esa palabra habla de ministros, de siervos, de hacer las cosas. ¿Estamos bien? ¿Y qué es lo que sucede? Los creyentes llenos del Espíritu Santo, hablando de servir, no están buscando una posición, solo una oportunidad para dar, para servir, para involucrarse, para hacer aquello que en su corazón vibra, es una realidad de internarse en dar lo que recibieron por amor y gratitud. Y a diferencia de otras condiciones, quienes están llenos del Señor no ven el servir en las mesas como un menosprecio o una labor mínima, no, es acorde al llamado, acorde a la función que uno va a ir realizando. Que de hecho muchos de nosotros así empezamos sirviendo al Señor en la iglesia de diferentes maneras, limpiando baños, cuidando chiquillos, haciendo esto, mujeres, o sea, fueron cosas que a mí nunca me parecieron como menores o carentes de significado, no, porque era parte de dar lo que uno hace. Bien, ¿qué estamos haciendo entonces? Dice aquí Lucas que de acuerdo al crecimiento hay conflictos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El crecimiento, el tamaño, en cualquier ámbito de nuestra vida, cambia nuestra perspectiva, altera nuestro presente. Si lo ves en el ámbito laboral y tu empresa está creciendo, hay un cambio estructural, administrativo, organizacional. Debe haber una acción que confronte el reto, lo supere y puedas tener el control. Igual en la iglesia. Lucas está mostrando que hay 2 factores preponderantes que hacen posible el crecimiento: la predicación de la palabra y cuando aquellos llenos del Espíritu Santo se atreven a compartirla, y es donde el Señor empieza a hacer cosas grandes. Así que los problemas en la iglesia vienen a ser una parte que no esperaban. Los sorprende, pero no como para quebrarse la cabeza y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto es algo muy importante, ¿sí? La iglesia de ese momento tenía un alto grado de aceptación. El temor de los hombres del Sanedrín como de la población ya era una realidad, puesto que sabían que el movimiento estaba creciendo exponencialmente. Se estaba suscitando un cambio dentro del contexto social. El judaísmo estaba perdiendo fieles como resultado de la predicación del evangelio. Aunado a esto, se genera entonces en la iglesia, debido al crecimiento, un conflicto, no suscitado por mujeres, sino a causa de la distribución de la alimentación. ¿Estamos bien? Porque a veces no, las mujeres son el problema. No. O dice así, verso 1, dice, la murmuración fue porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución. O sea, no son las mujeres el conflicto, es lo que acontece en la distribución del alimento. ¿Sabía? Que a veces los machistas o misóginos
utilizan esas frases para decir que ole. Y no estamos así. Bien, ¿qué está sucediendo? Que empezamos a darnos cuenta que el enemigo no ha cesado en su accionar. Ha estado propiciando dos elementos que siempre son parte de su estrategia. La primera, en los versos 1 al 7, vamos a encontrar propiciar, generar descontento, distanciamiento, un conflicto interno, porque el Señor dijo que cuando un reino se divide contra sí mismo es fácil presa de caer. No hay fuerza, no hay fortaleza, no hay cohesión, no hay unidad, ¿sí? Y el siguiente aspecto que el enemigo también vamos a empezar a ver en el capítulo 8 al capítulo 15 es una abierta confrontación de hostilidad para perseguir a la iglesia. De hecho, el día de hoy hay 220 y algo, no recuerdo, 222 o 27 misioneros detenidos en Afganistán con amenaza de muerte, para que se acuerden y empecemos a orar también. Desde la mañana tenemos esa oración, pero ya estuve viendo las noticias y un vuelo de la naval de Estados Unidos, un avión de carga de esos Hércules, esos grandísimos, estaba a reventar de afganos saliendo. ¿Por qué? Pues no que los musulmanes son tan amables. Los musulmanes es la religión más peligrosa, salvo sus excepciones, pero porque el mismo Corán incita a la violencia. Ese es el problema. Porque hay dos cosas que el Corán enseña. Hay que superar, vencer a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles para ellos? Los no musulmanes. ¿Y cuál es el medio de poder tener la victoria? A través de la religión o a través de la fuerza. Así que el Señor ayude a esos hombres y mujeres que no sabemos cuántos niños están ahí, para que oremos por eso. Y de hecho ahorita está otra ciudad invadida, que es la ciudad cristiana más numerosa de ellos, y han estado entrando estas gentes. O sea, la persecución es una realidad. Yo estaba orando en la mañana diciendo, Señor, ¿cómo orar? Qué difícil. ¿Cómo clamar cuando te das cuenta que ellos están en el ojo del huracán, en el polvorín? Y ellos están conscientes que dar un paso para reconocer a Jesucristo como su Salvador es una sentencia de muerte. O sea, eso, mientras oraba en la mañana, Señor, digo, perdónanos porque nosotros tenemos tantas libertades, ¿va? Y gracias a Dios que estamos aquí, porque si estuviéramos allá yo no sé qué pudiera haber pasado. Así que entonces estamos viendo dos aspectos que el enemigo siempre estará utilizando, siempre. Por eso Santiago dice que todo problema, toda confusión no es de Dios en la iglesia. No debe haber eso, sin embargo se sustenta. Así que entonces tenemos esta persecución externa que hasta el día de hoy es una realidad, ¿sí? ¿Qué sucede? El crecimiento produce alteraciones. Esto lo estaban experimentando los discípulos. Y mira, por ejemplo, a los niños cuando les da calentura, así como Omar, crecen enorme. ¿No? Eso es parte del proceso del crecimiento. No se crece sin dolor. No se crece sin obstáculos. Somos forzados a un desarrollo con eso. Y bien, entonces, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Había dos grupos judíos, pero diametralmente opuestos en sus formas, en su conducta, en su postura y en su percepción de la palabra. Eran dos grupos que nosotros llamamos hebreos y helenistas. Eran diferentes judíos, no, eran judíos. La diferencia era en que los hebreos habían nacido en Palestina, eran nativos de Palestina, y de esta manera ellos, su lengua o su idioma era el hebreo, el arameo, y
las escrituras donde ellos se sustentaban representaba los escritos de Moisés, el Antiguo Testamento. Ellos leían en arameo. De hecho, nuestra Biblia está en hebreo y arameo. Está traducida a el español, pero el texto antiguo, el Antiguo Testamento es hebreo y arameo, es lo que contiene. El Nuevo Testamento es griego, que eso es parte de lo que vamos a ver ahorita. Así que había una disputa porque los helenistas eran las personas que habían salido por la persecución, la diáspora, que era la dispersión, esa es la palabra, y estaban regresando, como lo han hecho por siglos, regresando a Jerusalén, sienten un deseo de regresar a su patria, de estar ahí, y ellos llegaban, pero su idioma era del país donde habían nacido, y prácticamente el lenguaje universal en ese momento era el griego. Así que ellos hablaban griego, es como decir otra cultura, otra élite, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Eran más abiertos y consideraban a los hebreos como estrechos de mente, o sea, como muy rígidos, muy ortodoxos, incapaces de ver más allá, y los helenistas tenían esta condición. Todos se reunían en diferentes sinagogas, debemos tener este punto, porque la escritura que utilizaban los helenistas era la Septuaginta, para que la guarden esa palabra, porque de otra manera se les va a olvidar. ¿Qué es la Septuaginta? Era la traducción del arameo y hebreo al griego. Así se llama, la Septuaginta, que en cierto momento tiene algunos aspectos que no son tan impactantes, pero ellos tenían esa traducción. Así que cuando los hebreos leían a Moisés en la sinagoga de Hebrea, era el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Los helenistas, por otro lado, se reunían en la sinagoga y la leían en griego. Es como nosotros la leemos en español. Para los judíos era leerlo totalmente en hebreo. Pero esta postura empezó a generar conflictos porque no se consideraban tan aceptables unos y otros, porque crecieron en diferentes ambientes, tenían trasfondos distintos, sus puntos de vista eran diferentes, aún en relación con la palabra. Para los griegos era como muy restringida, muy imperativa, debido al trasfondo que ellos, donde habían crecido en una cultura griego-romana que tenía una libertad enorme. Así que cuando empiezan a convertirse de ambos, recuerdan cuando fueron que el bautismo del Espíritu Santo, dice que había medos, persas, o sea, de diferentes lugares. Eso es lo que estaba sucediendo. Al convertirse y al regresar a Jerusalén, se quedan ahí. Y ahora la iglesia empieza a crecer con dos tipos de judíos. Recuerden, la iglesia prácticamente el 100% eran judíos, eran hebreos. Hasta ese momento no había gentiles. Salvo, si es que no tenemos, pero salvo pudiera ser aquellos prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Aquellos que los judíos los convertían al judaísmo, se hacían judíos por convicción, no de nacimiento, por convicción, y posteriormente pudieran haber caminado con Jesucristo. ¿Okay? Pero la iglesia era totalmente judía, hebrea. Porque a veces creemos que tenemos una mezcla. No, ellos eran prácticamente el mismo pueblo con diversidad de puntos de vista. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando se sentaban a comer, las viudas, que deberían ser uno de los segmentos más cuidados, que de hecho vamos a ver alguien Éxodo 22, otro Deuteronomio, por favor, capítulo, lo acabo de poner aquí. Deuteronomio, ay Dios mío, 10, verso 18. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ok. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos evaluaban su vida, su conducta, su norma todavía por las escrituras antiguotestamentarias. Recuerden, no se había escrito el Nuevo Testamento. Apenas estaba la gran aventura de escribirse.
Y vemos entonces que si había un segmento que debía ser cuidado, eran las viudas. Esto generaría un conflicto porque ambos eran judíos, pero qué tremendo pensar que el liderazgo de la iglesia tenía una inclinación para ser parciales y despojar a las viudas helenistas de no tener acceso a la comida. O sea, qué increíble ese pensamiento. La murmuración, ¿hasta dónde puede llegar? Porque una murmuración no se sustenta en hechos, sino en percepciones, en escuchar, y ese es un grave conflicto. Una murmuración puede generar enormes conflictos. Bien, el apóstol Pablo, antes de leer Deuteronomio, él tenía en sí mismo, hace dos menciones que me gustaría que las pudiéramos ver antes de tocar Deuteronomio. Hace dos menciones donde él revela cuál es la gran diferencia entre unos y otros, hablando de los dos grupos que entran en conflicto. Habíamos visto que Pablo fue el pupilo de Gamaliel. Pero, ¿qué dice Pablo de sí mismo? Vamos a 2 de Corintios, por favor, 11:22. Y si alguien tiene Filipenses 3:5. Gracias. Son hebreos, yo también. Fíjense bien, coloquen su atención en el calificativo que define lo que Pablo está mencionando. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fíjense, Pablo está resumiendo a causa de las divisiones que había en ese instante. Recordemos, Pablo entra en un escenario posterior, pero cuando él se convierte, entonces define lo que era la cultura helenista de la genuina hebrea, aunque ambos eran judíos, pero diferentes perspectivas. Filipenses 3:5, por favor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esa era la diferencia de los hebreos. Un estricto apego a la palabra, un nacionalismo por encima de cualquier otra condición. Y los helenistas eran más abiertos. Los helenistas decían, no hay problema, todos podemos convivir. Por eso era que no los tenían considerados los hebreos a los helenistas como una entrega total, por su forma muy peculiar de pensar. No eran muy apegados a todas las prácticas religiosas como Pablo lo establece. Así debería ser. Esto entonces nos generaba o nos genera el momento de decir, entonces, ¿cuál era la razón principal de sus conflictos? Básicamente eran dos. Una, su problema lingüístico era un conflicto, porque ¿cómo iban a leer las escrituras? ¿En griego o en arameo? Y era obvio que todos los nacidos en Palestina decían, el lenguaje nuestro no es el griego, es el arameo, o sea, hebreo, arameo, y era lo que ellos estaban haciendo. Cuando se unen como congregación, pues obviamente los conflictos anteriores se derivan y generan ahora una posición crítica. Al ver que las viudas helenistas no son llevadas con tal claridad, que eso era una cuestión de perspectiva. Si se fijan, verso 1 dice murmuración. Lucas es muy contundente. Él no deja pasar una palabra sin colocarla en su etimología correctamente, ¿qué es? Y murmurar sabemos que puede ser una condición que no me agrada, secretamente lo voy a decir y abiertamente voy a decir algo que siento y le voy a adjudicar a algo que oí. ¿Sí? Eso es murmurar, ¿no? Es un debate secreto que se tiene. Eran desatendidas en la distribución de la comida. Ahora sí, por favor, Deuteronomio 10:18. Que hace
Esto propició entonces un conflicto que antes no se tenía. ¿Qué hacer? ¿Cuál propuesta debe ser? ¿O cómo tomar esta circunstancia? A mí me impacta que los líderes no tomaron esta situación como una ofensa, no se sintieron mal, no evadieron la realidad, simplemente evaluaron sus prioridades y determinaron que era necesario entonces, debido al crecimiento y a la multiplicación, algo que se requería. Una delegación de responsabilidades, es delegar responsabilidades. Y ese es uno de los problemas que la gran mayoría de personas tenemos. Por diversidad de circunstancias, razones, o a veces de gusto, y entramos en un conflicto porque nadie va a hacer las cosas como tú las haces ni como yo las hago. A veces nos van a superar y tampoco nos va a gustar. ¿No es cierto? Es verdad. Ese es uno de los problemas que la gran mayoría de los jefes tienen. Máxime cuando hay personas con un alto grado de capacidad donde dices, ay, me va a quitar la chamba, ¿no? Pero cuando tú estás seguro de quién eres en el Señor y dónde estás, miren, por ejemplo, David, el rey David, él tenía hombres más capaces que él. David no era el fabuloso, David era muy excelente, pero había otros que lo superaban en fuerza, en capacidad, en habilidad, en talento. Y él nunca tuvo problemas de envidia, de celos, por tener personas con un alto grado de capacidad. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque cuando no sabes quién eres y el por qué estás ahí, entonces te vas a cuidar de los otros y vas a querer tener personas que no hagan algo más, cuando en realidad estamos para ir adelante. Y esto es lo que sucede. Entonces, el origen del conflicto, ya lo dijimos, ¿no? El pensar que había una deliberada acción del liderazgo hebreo para minimizar, para no proveerles a las viudas helenistas del alimento. Ese es el origen del problema. ¿Vamos bien? Y aquí es donde vamos. ¿Cuál es la respuesta que ellos hacen? Es decir, el liderazgo. Verso 2. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Esta es la primera vez que se utiliza esta palabra en el libro de los Hechos. Discípulo. Es la primera vez. ¿Sí? Para que lo pongan por ahí. ¿Y qué dijeron los 12? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. ¿Sería que ellos tenían una actitud prepotente? ¿Sería que los 12 estaban diciendo, bueno, nosotros somos los originales y ustedes van a hacer algo que es menor que nosotros? ¿O consideraban que servir las mesas era inapropiado? No. Tenemos que entender que en el orden de prioridades y de acuerdo a la función asignada, su tiempo, su dedicación requería ser ubicados en un contexto para ser funcionales y con mayor intensidad. Así que servir las mesas no era nada despreciable. Y vamos a ver las características que exigieron para quienes servirían en las mesas, que después dices, ¿para ser mesero se requería todo eso? No. ¿Qué está sucediendo? Que estamos entrando en parámetros que apenas se están colocando para escribir la historia. Tú y yo ya la tenemos de hace 2000 años, pero para ellos era el momento de qué hacer y cómo hacerlo. Cómo propiciar que la congregación no tenga más distanciamiento, no se fisure, no genere más conflicto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ese es el punto. Tuvieron que buscar una solución, no porque fueran muy eficaces ellos, los 12. Es porque cuando el Espíritu Santo guía, dirige, te provee, como hemos visto, el don de sabiduría para saber qué decisiones tomar, cómo hacerlo y de qué manera. Ellos no tomaron decisiones por decir, Pedro, yo soy tan bueno que como pescador. No. Si pudiéramos a los hijos de Zebedeo, que el Señor Jesús mismo les dijo, no, ustedes son hijos del trueno, porque eran bárbaros en su temperamento, ¿no? Entonces no había, hasta que el Espíritu Santo propició un cambio. ¿Cuál fue ese cambio y para qué es? Ahora, debo decir, este modelo de diáconos se establece como
un principio de autoridad delegada y para ciertas características de servicio. Cada congregación actualmente puede tomar ese modelo, ya que veamos gobiernos de la iglesia, vamos a encontrar todos estos detalles, pero para tocar el tema de los diáconos, cada iglesia define, acorde a los parámetros bíblicos, cuál es su estructura de funcionalidad, de estructura de organización, como de resultados, acorde a las necesidades de cada congregación, ¿sí? Este no es un parámetro para decir, es que así debe ser. No, cada congregación tiene diferentes posibilidades y bíblicas para el respecto, ¿sí? Estos 7, ¿qué representarían? Ser el modelo de lo que hoy nosotros conocemos como diáconos. Reitero, esa palabra no se usa diácono ahí, en la Biblia. ¿Vamos bien? Nosotros lo tenemos por la relación de servicio, ¿sí? Eso es por eso que los tenemos. ¿Vamos bien? Es igual como la palabra rapto. La palabra rapto no está en la Biblia. Lo que sí está es la palabra de ese advenimiento. Y hay quienes son tan exigentes que te dicen, no, la Biblia no habla del rapto. Y tú dices, ¿cómo que no? No, hablando de la palabra rapto no está. ¿Ok? Igual, estos 7 hombres son el principio de lo que se va a utilizar como lo que nosotros llamamos diáconos y lo que Pablo escribe al respecto acerca de los servidores. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? No tenemos que quedarnos con nada. ¿Estamos bien? ¿Qué sucede? Verso adelante. Verso 3. ¿Qué les dice? Hermanos, en el orden de prioridades. Qué tremendo. A mí me agrada mucho porque nos da lecciones. Dice, busquen entonces de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, y estos son los requerimientos. Estas áreas de servicio en la iglesia no deben ser minimizadas. Se coloca ciertos requerimientos por la función, el servicio, a quién servimos y de qué manera puede hacerse ese servicio. Una de las características del liderazgo es ser guiado por la palabra, porque de esa manera los parámetros se van cumpliendo y hay menor grado de dificultad, menor grado de conflictos como resultado de elegir sabia, prudente y apropiadamente a quienes deben estar sirviendo. ¿Sí? Vamos los requerimientos. La primera, el primer requerimiento dice, uno de entre ustedes. Wow. Fíjense bien, vamos a tener que girar un poquito al capítulo 1, verso 26. Y nos damos cuenta qué diferencia hay entre una elección natural de la mente, de los sentidos, a una elección sustentada por la guianza y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió cuando tenían que elegir al 12º apóstol? Lo vimos. 1:26. ¿Quién lo puede tener, por favor? Capítulo 1 de Hechos, verso 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Wow. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? ¿Que la elección de ellos fue correcta con Matías? No. Los argumentos válidos, sólidos, los hechos revelan que la decisión de los 11 fue la menos aprobada, porque lo hicieron bajo un contexto de posturas y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús les dijo, esperen a que venga el Espíritu Santo. Y no esperaron, lo hicieron antes del descenso del Espíritu Santo. Qué bueno, ¿ah? Así que Pedro entonces dice, al igual que los 12, ¿cuál es el requerimiento? El primero, uno, no es vía dedazo, ¿no? No es vía mi consejo, ¿no? Debe haber requerimientos específicos para el servicio. El primero, de entre ustedes. A mí me impacta.
Porque muchos, y actualmente de otras iglesias, traen a otros a servir dentro de la iglesia y no hay identidad, no hay comunión, no hay relación. No hay ese proceso formativo que genera esos lazos de amor y de intensidad de relación. ¿Es malo que traigas a alguien? No, pero no para entrar directamente al servicio. No contratas a alguien para el servicio. Este es algo que se va floreciendo, evidenciando. Hay una compaginación de amor, de intereses. Hay una visión similar donde se trata, se lucha, se busca establecer la voluntad de Dios. Wow. Por eso en algunas denominaciones, cuando les gusta cambiar de pastores, entran en severos conflictos porque, como dijera un amigo mío, apenas está enamorando a la novia y ya lo cambiaron a otro lugar. O sea, no se puede. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el lugar donde estás te dicen hay un puesto vacante y en vez de promover a los suyos vienen y traen a otro? Cuando tienes los elementos para eso. Genera dolor, decepción, frustración. Dices, ¿qué? Así que el primer requerimiento dice, de entre ustedes. Es como antiguamente en las empresas se buscaba el escalafón, ¿era la palabra correcta? ¿Sí? Que van escalando puestos o les va dando oportunidades de ir ascendiendo en base a su resultado, en base a sus capacidades. O sea, no cierras la puerta a que alguien venga y ocupe un lugar, pero estás propiciando que los tuyos se desarrollen, crezcan, maduren, se extiendan, se expandan. Es lo que está diciendo. Comentarios. ¿Te acuerdas? Tenemos toda la libertad. Entonces ya no fue por suertes. Excelente. Eso es algo que tenemos que hacer. Es que yo pienso, no. Uno de los conflictos más graves que tenemos en el verso 3, recuerden. De buen testimonio. Wow. De buen testimonio. ¿Qué? Ya lo habíamos visto en Timoteo y en Tito. Pero resumiéndolo, lo que está mencionando o los requerimientos específicos es que las personas a elegir deben tener credibilidad. Deben tener un carácter que los define en todo tiempo, que pueden moverse, actuar y siempre ser predecibles por lo que van a hacer, es decir, por su forma de vida, su carácter, siempre será ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos puedan tener una credibilidad, una aceptación, no que sean perfectos, pero una aceptación de dentro. En este caso estamos hablando de los de dentro, que son los que están evidenciando y mirando. Voy a hacer otra observación aquí. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estos 7 no iban a ser establecidos por el liderazgo. La congregación elegiría a los miembros a servir. ¡Qué responsabilidad! Y es así como se hace. Por lo general en las congregaciones, los diáconos no son el consejo del pastor o del liderazgo, porque es el puente prácticamente entre el pueblo y el liderazgo. Eso es algo que el diaconado hace y es tremendo. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Eso es muy importante. Tener buen testimonio, porque ¿cómo servir en lo espiritual si en lo natural es un desastre? No, ya lo habíamos visto. ¿Cuál otro? El otro requerimiento dice llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! En otras palabras, eso requeriría que la persona a elegir estuviera bautizada en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, que pudiera ser dócil a la dirección, a la voz del Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, que pudiera vivir, reitero, no una vida perfecta, pero sí cada vez más revelando, reflejando en el carácter de Cristo a la congregación. Qué importante. Y esos requerimientos todavía son válidos para el día de hoy en el liderazgo. Son básicos, ¿no? Válidos, básicos e ineludibles. Y en la iglesia actual
tenemos tantos conflictos en el liderazgo porque al retirarnos de los aspectos primordiales, abrimos la puerta a lo natural. Vamos al otro punto antes de entrar en esa discusión un poquito más. Dice entonces, después de una vida transformada, de nacido de nuevo, estamos hablando que es el Espíritu Santo, nacido de nuevo, porque hay unos que sirven en la iglesia y no han nacido de nuevo, ¿eh? Yo conozco pastores que ni nacidos de nuevo son. En la iglesia católica, a mí me tocó que varias veces cambiaron a los padres de la iglesia porque la gente empezaba a encariñarse con ellos y no estaba bien. Incluso cuando mi hija estaba en su catequesis, el padre era muy bueno. Ajá. Atraía mucho a los niños y era muy bueno Tiene carisma. en su don, sí, y lo cambiaron de la iglesia porque decían que no estaba bien. Entonces, como que ahí no había guianza divina, era la directriz humana para colocar esas barreras, y es donde tienes conflictos. Así que si no hay personas nacidas de nuevo, si no hay Dios en su vida, vamos a tener una gran cantidad de exposiciones, hablando de personalizadas, opiniones, pero no la palabra de Dios, y su conducta no va a ser igual. ¿Sí? La siguiente, dice llenos de sabiduría, o de sabiduría. Es decir, el fruto del Espíritu propicia sabiduría, revelación, muestra cómo enfrentar la vida cotidiana o los problemas que en ocasiones se van a presentar desde una perspectiva distinta a la natural. Tú puedes tener una gran habilidad que Dios te ha dado para definir, analizar y solventar problemas. Gracias, Dios. Pero para el servicio en el Señor, es decir, estar dentro del contexto de servir a la iglesia, este requerimiento es imprescindible. Porque no estás hablando de números, no estás hablando de circunstancias, estás hablando de personas, de almas, de familias, de matrimonios, de circunstancias muy específicas que no debe haber un error. Y a veces nos equivocamos y es conflictivo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mencioné que conozco quienes son pastores y ni siquiera son nacidos de nuevo. Este criterio, por llamarlo de una manera, no es un criterio humano, es el establecido por el Señor. Recuerde, ya lo habíamos visto en Tito 1, 5 al 9 o 1 Timoteo 3, 1 al 13, cuando hablamos de los requisitos de quienes iban a estar sirviendo. Porque lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia son los escándalos. Nadie estamos exentos de pasar un mal trago, nadie estamos exentos. Algunos se dice, yo no, tú estás más propenso por la jactancia. Pero estamos diciendo que el nacer de nuevo propicia una herramienta, un elemento, una fuerza poderosa que es más difícil de ser atraído por lo natural. Pero cuando no tienes la fuerza, la llenura del Espíritu Santo, lo natural atrae lo natural. Y esto es un conflicto. Y algo que hemos estado viviendo es que la iglesia en estos últimos 10, 15 años ha estado, desde antes, pero estos últimos años, ha estado viviendo una gran intensidad de conflictos, de escándalos. Por ejemplo, en la ciudad de Dallas, la iglesia que estaba ahí, que es muy famosa, de Australia, la cerraron porque el pastor y su esposa de viajes, comprando carros, malversando los fondos, saliendo con alguien, saliendo con acá. ¿Por qué? Porque en vez de colocar los parámetros establecidos por la Biblia, cambiaron como hoy lo están haciendo. Que sean guapos, atractivas, que tengan buenos cuerpos atléticos, que tengan muchos tatuajes porque se van a identificar, que tengan carisma, que sean habilidosos, que tengan la capacidad de poder convencer a través de cualquier medio. ¿Te das cuenta? Y eso es triste, porque aunque en cualquier lugar sucede,
no podemos negar que en la iglesia cristiana esto nos ha acontecido con mayor intensidad porque tenemos los recursos y al separarnos de los mismos estamos abriendo una puerta de la cual ha sido muy difícil de cerrar. ¿Y qué me dicen del abuso de poder? Muchos pastores tienen una enorme crisis porque están esclavos de poder o el poder está dominando sus vidas. Por eso son estos requerimientos. Que el Señor nos ayude a hacer. Son estas características insustituibles en el liderazgo de la iglesia. Por eso cuando Pablo escribe las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, establece definitivamente lo que se vivió como historia, que estamos hablando para Pablo, esto era la historia inmediata, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo había recogido para colocarlo y mantener cuál era la permanente verdad a seguir en aquel año, hoy y en los siguientes años. Ese es algo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es espiritual y los líderes deben vivir en ese orden espiritual. No son perfectos, eso es algo que debo reiterar, pero sin llenar los requerimientos de la palabra es un enorme conflicto. ¿Cuál es una de las características de hoy? Bueno, que sea atractivo, que tenga facilidad de palabra, que sepa cómo mantener y hacer reír a los que están ahí reunidos, ¿no? O sea, ese no era el punto, pero se ha estado sustituyendo. Ahora, ¿es malo que un creyente que es exitoso en sus negocios ingrese al servicio de la iglesia? No. Sería muy benéfico con los requerimientos anteriores mencionados para enriquecer la iglesia. ¿Estamos bien? O sea, no hay una oposición, pero no hay un orden inverso. Debe ser la prioridad como está colocado por el Señor y entonces ir adelante. ¿Sí? ¿Comentarios? Luego nos van a decir, ustedes son los hebreos más duros, más, más atrapados en la letra. No. Es lo que tenemos ahí. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué sucede entonces? Verso 4. Vamos a ver entonces el orden de prioridades que establecen ellos. Dice, porque nosotros persistiremos en la oración y en ministerio de la palabra. Esta era la prioridad a la cual ellos habían sido llamados. Si la palabra no se preserva, no se expone apropiada, correcta y en línea recta con la voluntad de Dios, se tiende a perder. Así que una labor principal de liderazgo es estudiar la palabra, conocer la palabra. Es pasar, invertir tiempo. No es solo leerla, es conocer y tener acceso, ir creciendo en el conocimiento de las doctrinas, de los temas, de lo que realmente la Biblia establece acerca de cómo debemos hacer la palabra, compartirla con claridad, enseñarla, que no sea la postura del pastor, que no sea una inclinación, que no se salga de la sana doctrina. Ese es el punto. Entonces, conocer la palabra te va a mantener estable, firme, y te va a proporcionar una estabilidad espiritual correcta, porque no vas a desviar a otros. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate a ti mismo, y de la doctrina. Era el consejo que Pablo le había dicho a Timoteo. ¿Por qué? Porque al estar al frente de la congregación, no solo él tenía un conflicto, lo que él hablaba, enseñara, tendía a generar una enorme influencia en los demás. ¿Sí? Y el otro punto dice, la oración. ¿Sí? La oración. ¿Qué sucede entonces? Lucas está colocando, por el Espíritu Santo, dos aspectos que están directamente relacionados con
la fortaleza del liderazgo para no perder la visión, para mantenerse en la claridad y en armonía con la voluntad de Dios, pero también propiciando que la iglesia tuviera elementos de desarrollo, de crecimiento. La oración es el medio de poder y fortaleza de la iglesia. Si los ministros, los siervos no tienen tiempo para buscar a Dios, no van a tener fortaleza. Y hay algo que es muy importante y necesito compartírselo porque es lo que estamos hablando. Nosotros sabes que tenemos las reuniones de pastores, les hablas, oye, no, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo de ir a la reunión de pastores? ¿No? Pues, ¿a dónde vas a ir a jugar golf? ¿O a dónde vas a ir? Es tu prioridad. O sea, y te puedo decir de muchos aquí en la ciudad, no tienen tiempo. Y dices, ¿qué? No tienen tiempo para orar juntos, para escuchar la palabra, a que alguien más, un pastor de la ciudad, traiga, comparta, enseñe, instruya. Y si no tienes una vida disciplinada, es como, por ejemplo, todos los procesos que te forjan para llegar al lugar donde Dios te coloca, es como si tú me preguntaras, ¿tú checas tarjeta? ¿A qué horas te levantas? ¿Tú llevas una bitácora? ¿A qué horas estudias? ¿En dónde estudias? ¿Cómo lo haces? No. Pero sí sé perfectamente cuáles son mis responsabilidades. Y no lo hago porque es el deber. Primero porque es un placer, para mí es una necesidad antes que un deber. Y puedo pasar tiempo no como jactancia, sino porque he entendido que si no me preparo, no puede el Señor confiarme cosas más grandes. Dios no puede confiarte algo más de donde tú no tengas mayor capacidad. Te va a confiar hasta donde sea tu capacidad. Así que es importante. Y si los líderes no tienen tiempo para orar, para estudiar la palabra, no, pues váyanse mejor al cine. ¿No? O sea, qué tremendo, ¿no? Pero es cierto, es importante. Así que entonces, estos dos elementos son vitales para que tú puedas ver cuál es el orden de prioridad de un ministro. Si no dedica tiempo a estos dos aspectos, tenemos un conflicto. Pero hay congregaciones, y es importante compartirlo, hay congregaciones que les gusta más que su pastor ande de viaje, que su pastor vaya a verlos todos los días, que se invite aquí y allá. Y en otras palabras, nunca tiene tiempo el pastor de estudiar ni de orar. Diario está tan ocupado que cuando llega a su casa, en vez de estar orando, se quedó dormido. Entonces debe haber un tiempo específico para eso. ¿Comentarios? Hoy no hacen preguntas, ¿eh? Qué excelente aportaciones. Excelente. Ok. Así que entonces, es por ejemplo ustedes en su área específica, académica, laboral, donde ustedes se desenvuelven, ustedes están creciendo a través de la experiencia, ustedes están creciendo a través de sus negocios, en sus éxitos, y a veces cuando tienen ciertos momentos conflictivos están aprendiendo, ¿no es verdad? Están depurando, están buscando cada vez ser mejores. Si eso es en lo natural, debe ser también en lo espiritual. Eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Qué sucede entonces? Vamos adelante, porque es muy importante lo que vamos a mencionar. Dice verso 5, que agradó la propuesta ¿a quién? A la multitud. ¿Y quiénes eligieron? La multitud. Eso es muy relevante. El llamado al ministerio Dios lo da. El servicio es una elección. Eso es importante. Cuando hay liderazgos que dicen, bueno, les proponemos a todos estos hombres y mujeres, elijan, o hay quienes dicen, estos son los que hemos elegido para el servicio, entonces todo es de acuerdo. Mencioné que acorde a las necesidades, a los parámetros de cada congregación. Pero lo ideal sería que de acuerdo a la estatura de la congregación,
se pudieran tomar buenas decisiones. ¿Cómo cuáles? Hay un gobierno, lo veremos después, que se llama congregacional. ¿Qué tiene de interesante o cuál sería su característica? El gobierno congregacional tiene por norma que todos los miembros de la congregación, grandes, pequeños, recién convertidos o que tengan 20 años, todos ellos pueden votar. Y eso es un conflicto, porque hay asuntos, hay cuestiones que un niño no tiene la capacidad de evaluar, de medir los riesgos, de considerar la dimensión de las circunstancias, y ya cuando un adulto o alguien que tiene experiencia ya es capaz de medir, de evaluar y decidir, qué diferencia. Entonces, esto es algo que es conflictivo. Aquí no se nos dice que niños eligieron. Cuando está hablando de la multitud, siempre está hablando de personas mayores, como lo menciona la ley. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Comentarios. Fíjense los nombres que eligieron. Verso 5, ¿qué dice? Vamos adelante. Está muy bien esta escritura. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. ¿Cómo era Esteban? Este banquero. Este banquero, ¿no? No, Esteban. Dice que lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, Nicolás, prosélito de Antioquía. Nada más, 2 de ellos, más adelante los vamos a ver en un alto grado de servicio. A Esteban y a Felipe. Pero dice, Esteban era lleno de fe. Ahora, ¿por qué menciona a Esteban primero Lucas? Es algo que necesito que ustedes lo vean. Lucas nunca escribe algo sin fundamento. Es como Pablo. Todo lo que ellos están escribiendo, además de escoger las palabras apropiadas, eligen el orden imperativo de un suceso que está por acontecer. En otras palabras, te está llevando a la antesala de los eventos que vienen como resultado de irte abriendo el panorama. ¿Por qué mencionaría a Esteban? Porque Esteban fue el modelo del creyente que Pablo conoció y por eso tuvo tanto impacto en su vida. El modelo de creyente que Pablo confrontó en ese tiempo era Saulo, recuerdan. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Saulo de Tarso encuentra a un creyente de una estatura, de una dimensión que lo impacta. Eso es lo que hace Lucas, coloca todas estas cosas ahí. Y a Felipe, después lo vamos a ver que también están ahí. Pero fíjense, todos los nombres son helenistas, no son hebreos. Me impacta porque ellos pudieran decir, bueno, elijan 3 y 3 o 4 y 3. No, toda la elección es de helenistas. Es decir, de los griegos que leían la Septuaginta. Por eso cada vez que ustedes escuchan esa palabra, la Septuaginta, y muchos teólogos o maestros van a utilizar esa palabra, están diciendo, es la Biblia que se tradujo en griego. ¿Ok? Es lo que estaba sucediendo. ¿Comentarios? Bueno, ya estamos por terminar. Dice entonces, verso 6. Presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Imponer las manos, hay unos textos que necesito mencionar, pero en síntesis, por el tiempo que tenemos, esto no fue tanto como una presentación a la congregación. Ellos ya estaban prácticamente en el servicio, y lo que ellos hicieron fue orar, pidiendo la bendición, pidiendo la dirección y el respaldo de Dios. ¿Por qué? Les vamos a dar sus hojas, pero cuando el Antiguo Testamento nos habla de imponer las manos, por ejemplo, en Génesis 48:13, alguien si lo tiene, Génesis 48:13, si nos apuramos, otro Números 27:23, por favor. ¿Sí? Números 27:23. Otro
capítulo 8 de Hechos, versos 17-19. Wow, o sea, es que son muchos los que tenemos. ¿Por qué? Hechos 8, 17-19. ¿Por qué? Porque imponer las manos siempre ha sido una práctica antiguotestamentaria y tiene una diversidad de aplicaciones. Pero, ese pero siempre está ahí, hay una advertencia a no colocar las manos con ligereza. La primera, 48:13, está diciendo que esa es una condición de bendición, ¿sí? Vamos a ¿quién la tiene? Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Esos son los hijos de José. Y José le pide que los bendiga y él impone sus manos. Esta acción no es solo simbólica, es una realidad para la vida del Espíritu, cuando impones las manos. Bien, leíamos Levítico, o cuál les dije, Números 27, era cuando se colocaba a alguien para delegarle una responsabilidad. ¿Alguien tiene números? Es Moisés. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Cuando pone las manos, de acuerdo a la palabra, es transmitir, colocar, restaurar, bendecir, otorgar un don, o sea, hay, dependiendo para lo que tenemos. Así que, conceder autoridad del capítulo 8, o sea, esto es lo que estamos hablando de imponer las manos. 8:17, Ajá. entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok. Eso 19, 18 y 19, por favor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. totalmente contigo. No, Porque has pensado que el don de Dios se compra. ¿Qué estaba viendo Simón el Mago? De hecho, eso es algo que vamos a ver más adelante, dos doctrinas muy similares, la simonía y la de Balaam, y del famoso Telsi, ¿sí? Telsi, el que hizo la gran cruzada de pedir a la gente dinero para comprar sus indulgencias. Telsista, creo es Telsi. Es un inglés, ¿no? Telsi, me acuerdo que era el cobrador. Bien, Nacen las indulgencias. sí, ahí es donde nace. 5:22 creo de Timoteo, a ver, o 4:14, dice, aquí nada más debemos tener cuidado. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. 5:22 entonces es, de 1 Timoteo. No impongas con ligereza las manos Ese. a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Porque en ocasiones es identidad, es aceptar, es conferir. Entonces por eso dice, no le impongas la mano a cualquiera, hablando de orar, hablando de dedicar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estaban haciendo aquí para concluir los discípulos aquí? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban comisionando a estos 7 para ingresarlos en el servicio de la iglesia. A partir de ese momento ellos eran considerados no como una membresía, no, sino públicamente había un reconocimiento, primero de las características, de las cualidades que reunían los perfiles requeridos y posteriormente que tenían el aval de liderazgo para ellos ser el puente en servir a las personas, en estar al cuidado de ellas, no solo en sus necesidades espirituales, en sus necesidades físicas. Y hoy los diáconos realizan una gran labor, a veces sustituyen al pastor, van y comparten, van a un funeral, ayudan, o sea, hay una gran cantidad de opciones para el diaconado. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Son el modelo de los diáconos para nosotros actualmente. Ya veremos qué clase de hombres eligieron.
¿Qué clase de hombres eligieron? Comentarios entonces, para concluir. La predicación de la palabra, la oración y la llenura del Espíritu Santo están en relación con el crecimiento de la congregación. El primer crecimiento es espiritual, personal, es decir, los miembros de la congregación están creciendo, madurando, su fe está fortalecida, instruidos por la senda. Y posteriormente viene el numérico. No es que busquemos el numérico, no. Dios es quien da el crecimiento. Y eso es algo que es muy importante también. ¿Sí? Así que entonces los líderes tuvieron que elegir entre prioridades, no por presiones, no por circunstancias. Algo que tenemos que aprender es a movernos por prioridades y no por necesidades. Eso es muy importante. Y los discípulos aprendieron la lección. Tan es así que al delegar ya no utilizaron su antigua experiencia por suertes, ¿va? Ahora que dijeron, no, ahora tiene que ser como el Espíritu Santo lo define. Hasta aquí estamos bien. ¿Comentarios? ¿Todo quedó bien? Ay, Señor, qué excelente. Bueno, la Septuaginta quedó bien, ¿sí? Es la escritura griega, no, del hebreo al griego. Y es que se la manda a hacer Ptolomeo. Ptolomeo es Carlos Magno. Carlos Magno cede Egipto a Ptolomeo, que era su general. Y Ptolomeo pues ve que en Alejandría hay muchos judíos que son muy cultos, muy inteligentes, muy buenos para la ley, entonces y están adelantados intelectualmente. Entonces entonces Ptolomeo dice, a ver, enséñame ese libro que tú tienes ahí, porque pues no te creo. Entonces lo que manda hacer es agarrar a los 75 judíos más sabios, los pone en diferente lugar, ¿sí? Para ver si es cierto que lo mismo que decía lo mismo que decía aquel. Y ahí se conforma la Septuaginta. Sí, por ahí en el 200 y tantos antes de Cristo, que es cuando ya se agarran todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Por eso se quedó así muy entusiasmado Ptolomeo con eso. Y los judíos saben mucho. Y prósperos. Sí, pues es que Alejandría prosperó por los judíos. Sí. No así nada más. Bueno, qué grato, ¿no? Que cómo la historia secular avala lo que nosotros estamos leyendo. O sea, no son hechos aislados, es la parte de la vida cotidiana, la influencia que se tiene y cómo es que tener credibilidad, como estos judíos que menciona Omar, impactaron a ese general. Era macedonio. ¿Cómo? Que era griego y se da cuenta que los judíos tienen un sistema de vida, tienen leyes por encima de las naturales. Y es, ¿cómo viven? ¿Sí? Pues vamos a dar gracias y agradecer a Dios por este tiempo y a ustedes también por desafiar las tormentas y estar aquí, y a nuestros hermanos también agradecer su tiempo y gracias. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo de inversión. Nos enriquece tu palabra, Señor, y estamos hambrientos y sedientos de no solo de conocer, Señor, sino de entender tus caminos, de poner en práctica tu palabra, Señor. Hoy nos has mostrado que el liderazgo se mueve por prioridades y no por necesidades. Nos has enseñado que bajo la dirección del Espíritu, presión, bajo la angustia, bajo la persecución. Señor, ayuda a todos aquellos que están saliendo, Señor, de una manera inesperada a causa del temor, de la persecución que está, mi Dios, convirtiéndose en una realidad. Bendice a tu pueblo, Señor, y guarda su vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.